Recordarán ustedes que en septiembre del 2009 fueron despedidos más de 600 trabajadores de Petroecuador, en ese entonces acusados de tener un conflicto de interés con la empresa Gaspetza. Esta fue una denuncia de la Secretaría de Transparencia. Bueno, resulta que 2 años después, esos mismos trabajadores vuelven a sus cargos. Hoy nos acompaña Ramiro Guerrero, presidente de FETRAPEC, la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En su caso se lo separó, se lo removió de sus cargos mediante una figura legal, que es la del visto bueno, y ustedes demandaron luego a Petroecuador. Así es, una figura legal pero no sustentada, por cuanto la Secretaría de Transparencia jamás pudo demostrar el vínculo de los trabajadores con la empresa Gaspetza. Es más, existe un documento de la Superintendencia de Compañías que certifica que todos los trabajadores que fueron acusados y despedidos de la empresa mediante la figura de visto bueno, en ninguna de sus partes dice que ellos expresaron su voluntad de ser accionistas de la compañía Gaspetza. Es más, jamás participaron tampoco en ninguna asamblea de incremento de capital que los califique como socios y accionistas de Gaspetza. Por tanto, después de 1 año se dieron cuenta del error que cometieron y obviamente empezaron a reintegrarlos a los trabajadores a sus puestos de trabajo. ¿Pero cómo? De una manera terrible, mediante un acta transaccional en las cuales en primer lugar admiten en la motivación de esa acta transaccional, admiten que al despedir a todos los trabajadores se produjo grandes fallas operativas en la empresa. Esto da pauta de la irresponsabilidad con la que actuaron las autoridades de Petroecuador en ese momento. Ahora, aquí lo importante es defender que se cumpla el debido proceso, sea por compra de renuncias obligatorias, que es lo que vemos que está ocurriendo, o en el caso del visto bueno, que tiene o debía estar debidamente fundamentado. Entonces aquí lo que hubo fue una denuncia de la Secretaría de Transparencia, hubo una bomba, pero finalmente no pudieron sustentar o comprobar, quizás con Contraloría, que ustedes eran socios o accionistas de Gaspetza. Obviamente, jamás lo comprobaron. Y es por esa razón que en el transcurso de todo este proceso, ellos se dieron cuenta de que iban a perder todas las demandas judiciales planteadas por los trabajadores, que implicaba el pago de más de 12, 13 millones de dólares, y quien iba a pagar los platos rotos era el pueblo ecuatoriano por el error cometido, no solo de la Secretaría de Transparencia, sino en conjunto con el Ministerio de Relaciones Laborales y con las autoridades de Petroecuador. Entonces, después de que hicieron estas famosas actas transaccionales, en los cuales también les niegan a mis compañeros, a todos los trabajadores, el derecho de defenderse, vulneran el derecho de ciudadanos al no permitirles después, inclusive ni siquiera demandar ni penalmente, ni civilmente, ni laboralmente, absolutamente a nadie, que es lo que los obligan a firmar en esta famosa acta transaccional. ¿Ustedes contra quién nomás han planteado la demanda? Porque la Constitución le atribuye responsabilidad directa también al funcionario, a la autoridad que despide. Así es, se ha planteado demandas en contra del Petroecuador primero. También se ha planteado demandas en contra del Ministerio de Relaciones Laborales, en contra de los inspectores que les dieron el visto bueno, que ilegalmente e injustamente les aplicaron el visto bueno a mis compañeros, inclusive haciendo una matriz en la cual se equivocaban de nombres, ponían un nombre y correspondía el visto bueno a otra persona. Entonces son esas personas las que tienen que hoy que pagar todo ese error que cometieron, toda esa injusticia que cometieron en contra de los trabajadores. A ver, aquí sin querer decir quién puede tener la razón, lo que sí ha pasado es que por no haber Petroecuador respaldado bien los motivos para aplicar este visto bueno, las autoridades están demandadas, pero el gran problema está ¿cómo se defienden estos oficiales de la Marina? Fíjense ustedes que el Ministerio de Defensa ha tenido que contratar abogados por más de $630,000 para defender a los marinos, para defender a quienes despidieron al personal en Petroecuador, es decir, al personal de la Fuerza Naval que participó, y así dice el texto, que participó en la administración de Petroecuador, y eso lo paga el Estado. Por supuesto. Este es el documento del Ministerio de Defensa Nacional, que es un acta de evaluación de la oferta que presenta para el patrocinio de defensa judicial del personal, dice, de la Marina, que participó
en la administración de Petroecuador. Para los abogados. Para los abogados, obviamente, para los abogados. Ahora, el personal de la Marina, que incurrió en tanta ilegalidad, ahora el Estado es el que tiene que pagarles su defensa, siendo que ellos mismos tienen que asumir su responsabilidad. No es justo que en este país, quienes cometen un error, quienes cometen una falla, quienes se van en contra de los trabajadores, sea el Estado que tenga que pagarles su dinero, el dinero para la defensa, el dinero de los ecuatorianos. Pero no solo que el Estado le está tocando pagar eso, sino que hablando de pagos, también en un documento del Ministerio de Relaciones Laborales, a Petroecuador le tocó reconocer en el momento en que ya tiene que restituirles a ustedes en sus cargos haberes, liquidación de haberes desde 13º, 14º, vacaciones no pagadas, etcétera. Así es. Esa, por ejemplo, es un acta de finiquito, que la tenemos aquí, es un acta de finiquito, que inclusive también constituye una trampa para los trabajadores que fueron restituidos a sus cargos, porque aquí, al hacerles firmar esta acta de finiquito, que en ninguno de los documentos que existen, como el acta transaccional, la resolución del directorio político de Petroecuador, habla de un acta de finiquito. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Laborales se inventa, para ellos protegerse justamente de las demandas que pudieran haber, hacer un acta de finiquito en la cual tienen que pagar haberes a los trabajadores, en las cuales hablan ya de un ex trabajador, hablan del ex empleador, hablan de que el trabajador laboró hasta septiembre del 2010, que con esto se configuraría el despido de visto bueno. O sea, es decir, que aún admitiendo que cometieron el error de despedir a esos trabajadores, van a irse cargados con el visto bueno por el resto de su vida en sus hojas de vida. ¿Y ahora qué están? ¿En qué están? Porque lo que ha quedado claro es que al Estado le ha salido caro proceder con estos despidos y luego no poder sustentar bien el visto bueno que le haya tocado restituir a los trabajadores y pagar lo que está pagando. ¿Los 600 trabajadores están siendo ya restituidos o qué va a pasar? Todavía, aún no. Recién se han reintegrado a sus puestos de trabajo 340 trabajadores. 340, bueno, más de la mitad. Y una aclaración. Los compañeros, mis compañeros, jamás han firmado esta acta de finiquito. Eso quiere decir que ellos no están por el dinero, sino más bien porque se restituye su honra y su dignidad. No se ha firmado esta acta de finiquito, unos cuantos trabajadores lo han hecho por necesidad, porque obviamente después de un año de estar sin trabajo, lo han hecho, pero la gran mayoría, más de 320 trabajadores, no han firmado esta acta de finiquito. Además de ello, otros trabajadores, son 140 trabajadores que plantearon una acción de protección amparados en la Constitución Política del Estado para que sean restituidos sus derechos, que sea suspendido ese visto bueno. Ellos ganaron una acción de protección en la ciudad de Esmeraldas, pero el gerente general de Petroecuador hasta el día de hoy ha desacatado ese fallo judicial. Y eso todavía está pendiente. Lo cierto aquí es que las relaciones laborales están garantizadas por nuestra Constitución, por los tratados internacionales, incluso cuando hay razones para pedir la separación de un trabajador. Eventualmente lo que vimos es que el Estado puede verse enfrentado a denuncias y por eso es tan importante que se cumpla siempre el debido proceso, igual en el proceso de compra de renuncias obligatorias que se está llevando a cabo ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo.